Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que nos regala un día más para glorificarlo con nuestra vida. El Catálogo Divino quiere acompañarte en este itinerario espiritual que nos conducirá a celebrar el misterio de nuestra redención. Para adentrarnos más en este misterio, pidamos a los santos que recordamos hoy, 15 de abril, que nos alcancen abundante luz para navegar en las profundidades de Dios. Hacemos memoria de los santos Teodoro y Pausilipo, mártires, San Crescente, mártir, San Marón, mártir, San Abundio, sacristán, San Paterno, obispo, San Hortario, abad, Santa Potenciana, virgen, Beato César de Hus, presbítero, y San Damián de Bester, presbítero religioso. Para comprender mejor lo que el Señor celebró la noche del Jueves Santo, debemos conocer y comprender lo que era y es la Pascua judía. Pesaj es la primera y más importante fiesta del calendario judío. Comienza el día 15 de Nisan y se celebra durante 7 días, 8 en la diáspora, de los cuales el primero y el último son días de reposo y en los que está prohibido el trabajo cotidiano. En ella se festeja la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, obrada por Dios a través de Moisés. Dios envía a Moisés ante el faraón para que deje partir a su pueblo al desierto para darle culto. Pero los egipcios no permitieron a los hebreos salir de sus dominios a celebrar la fiesta, a pesar de las señales que Dios le daba al faraón por medio de las distintas plagas. Entonces Dios dio instrucciones a Moisés para que la comunidad realice el sacrificio de Pascua. Al atardecer se matará un cordero o cabrito de un año, macho y sin defecto. Se rociará con su sangre las jambas y el dintel de la puerta de sus casas. De noche se comerá la cena de la liberación, cordero y pan ácimo, los pies calzados, ceñida la cintura y un bastón en la mano, preparados para la marcha desde aquella tierra de esclavitud hacia otro país de libertad. Más tarde el Señor, que herirá de muerte a los primogénitos de los egipcios, pasará de largo, o se saltará las puertas de los hebreos, marcadas con la sangre del cordero. De allí el significado del término Pesaj, que significa saltar, pasar por encima, ya que el ángel de la muerte enviado por Dios saltó las casas de los hijos de Israel, como dice el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 27, preservando a los primogénitos hebreos. Alrededor del Éxodo, el sacrificio del cordero y los panes ácimos adquieren una nueva significación, que tendrá su culmen en el sacrificio de Jesucristo por los pecados del mundo, cual cordero sobre el ara de la cruz. La víctima debía ser macho, considerado la fuente de vida, sin defecto, a fin de que sea aceptable a Dios, de un año como primicia. Lo guardaréis, la separación del rebaño como señal de santificación. En lo sucesivo, el sacrificio del cordero de Pesaj se siguió celebrando cada año, en recuerdo de aquel ofrendado en Egipto, pero con la destrucción del templo de Jerusalén, cuando forzosamente quedó abolido el culto de sacrificios en el pueblo de Israel, dejó de celebrarse el rito del cordero pascual. A la repentina orden de salida se debe la tradición de los panes ácimos o matzot, que también caracterizan a esta fiesta. El tiempo no alcanzó para cocer en los hornos el acostumbrado pan de cada día, sino que hubo que dejar la masa al sol para que se cociera al calor de este. Resultaron unas galletas chatas y sin fermentar, en recuerdo de las cuales se come hasta el día de hoy las tradicionales matzot de Pesaj, durante los 7 u 8 días de fiesta. Por lo tanto, los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua
conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. La fiesta de los panes ácimos seguía a la de Pascua, como se puede ver en Levítico capítulo 23, versículo 5. Durante los 7 días de la fiesta estaba prohibido comer pan con levadura, porque la levadura era símbolo de corrupción y del pecado. Jesús hizo alusión a esto cuando dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y escribas, es decir, de la corrupción y el pecado. También en la fiesta de los ácimos estaba significado Cristo como pan de vida, que no está sometido a la corrupción, sino que, al contrario, es germen de la vida eterna, pues el que come de este pan vivirá eternamente, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 58. En recuerdo de esta salvación de los primogénitos de Israel, posteriormente quedó establecido para estos un día de ayuno en vísperas de Pesaj. Durante los días de la fiesta se evita el consumo de todo alimento fermentado o leudado o hametz. También los platos, cubiertos, tazas, ollas, etc., usados durante todo el año, se consideran hametz por el contacto que tuvieron con alimentos de ese tipo y se los reemplaza por otros especiales para Pesaj. Seder significa orden en hebreo, y con este nombre se denomina la cena festiva de la primera noche de Pesaj, debido al orden preestablecido que deben guardar todas las bendiciones, ceremonias, alimentos, bebidas, etc. de esa celebración. Ya al iniciarse la cena, quien la preside tiene delante de sí, sobre la mesa, la fuente con los símbolos del Pesaj. Entre ellos se destacan el maror o hierba amarga, el seroa, un hueso con carne asada en recuerdo del cordero que se sacrificaba en el templo de Jerusalén, el jaroset, una mezcla de manzanas y nueces amasadas con vino, semejante a la pasta de ladrillos que elaboraba el pueblo judío en Egipto, el carpaz, verduras que se mojan en agua salada antes de comerlas, símbolo de las lágrimas de los esclavos israelitas en Egipto. Un huevo, recuerdo de uno de los sacrificios de la fiesta, y jazeret, otra verdura más que varía según las diversas costumbres. Complementan la mesa del Seder 3 panes ácimos, una copa de vino especialmente reservada para el profeta Elías, y finalmente las copas de vino para todos, de las cuales se beberá sucesivamente 4 veces a lo largo de toda la noche. Estas 4 copas celebran la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, que está definida en la Biblia con 4 verbos diferentes: os sacaré, os salvaré, os redimiré y os tomaré. El relato de Pesaj es el texto tradicional que se lee en la mesa del Seder, como marco que rodea la cena festiva de esa noche. Quien provoca el relato de esa noche es el menor de la familia, quien se dirige solemnemente a su padre para formularle las conocidas 4 preguntas que empiezan con las palabras: ¿en qué se diferencia esta noche de Seder de otras noches del año? Con eso da lugar a que el padre le comience a contar toda la historia de la liberación del pueblo judío por obra de Dios. En aquel cordero pascual estaba prefigurado el Cordero de Dios Inmaculado, que quiso sacrificarse en la cruz y se nos ofreció por alimento en la Eucaristía. Como el Cordero Pascual libró a los israelitas del ángel exterminador que traía la muerte, así Jesucristo nos rescató del poder del diablo y de la muerte eterna. De ahí que en el Nuevo Testamento Jesús se ha llamado Cordero. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 29. Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del Rey. En el Antiguo Testamento tenemos los antecedentes más remotos de la Pascua judía que tantas veces celebró el mismo Jesús, mientras que en el Nuevo Testamento
está el testimonio de la nueva Pascua instaurada por el Señor. Reflexionando sobre la Pascua judía, celebremos con fe la Pascua del Señor, pidiendo a Dios que este santo sacrificio nos ayude a caminar en santidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor, que merezcamos tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como dijo el Papa Francisco en la audiencia general del 27 de marzo del 2013, vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de la cruz, que no es en primer lugar la del dolor y la muerte, sino la del amor y la de la entrega de sí mismo, dando vida. Entremos con Cristo en esta lógica y vivamos para amar y servir, para darle gloria a Dios, dando un profundo sentido a nuestras vidas. Dulce corazón de mi Jesús, Haz que te amemos siempre más y más.